Por favor. Entonces, durante los siguientes minutos vamos a estar estudiando este hermoso tema. Amén, hermanos. ¿Qué tema es, hermanos? La regeneración. La regeneración. ¿Qué es regenerar? En nuestra revista de vida cristiana aparece una definición y vamos a leerlas para tratar de entender en primera instancia qué es la regeneración o qué debemos nosotros entender cuando hablamos de la regeneración. Regenerar significa dar nuevo ser a una cosa que degeneró. Dar nuevo ser a una cosa que degeneró para restablecerla. La regeneración es la acción del Espíritu Santo sobre el espíritu del creyente. La regeneración o el nuevo nacimiento, ¿cómo es conocida la regeneración? Como el nuevo nacimiento también. Es el efecto de la participación divina en ese cambio del corazón que conocemos con el nombre de conversión. Hace algunos domingos hablábamos acerca de la conversión, ¿se acuerdan? Podríamos decir que en el acto de la salvación de una persona, esta es la parte divina de la salvación de un hombre. Al hombre le corresponde el deber de arrepentirse. Amén. ¿Estamos de acuerdo en esto? Así lo enseña la Escritura. Todo hombre tiene el deber de arrepentirse. Todo hombre tiene el deber de que una vez que se ha dado cuenta de que sus caminos son malos, tiene el deber de abandonarlos y de caminar en una dirección opuesta a como antes iba. Esa es la parte que le toca al hombre. Esa es la parte que corresponde a la voluntad del hombre, a tu voluntad y a mi voluntad. Nosotros, una vez que la palabra de Dios ilumina nuestra mente, entendemos que hemos hecho mal. Entendemos qué es el pecado, nos duele, sentimos arrepentimiento y el deseo de cambiar. Pero ese deseo debe ir acompañado de acciones concretas, no es nada más un anhelo. Hay que concretarlo, hay que ir abandonando el pecado. Esa es la parte de la conversión, dar un giro, abandonar el pecado. Pero la parte divina de esto, y esto es lo que vamos a ver ahora con la regeneración, es que Dios nos provee en su poder y en su gracia que nuestra naturaleza sea completamente transformada. Esto va más allá de la fuerza de voluntad de una persona. Nosotros no hemos cambiado porque tengamos mucha fuerza de voluntad, aunque sí estuvo incluida nuestra voluntad cuando decidimos dejar el pecado. Allí tiene que ver nuestra voluntad. Pero nosotros sabemos que si solamente fuera por la fuerza de voluntad, nosotros no podríamos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nos está ayudando y qué nos ayudó a cambiar, a tener hoy una vida diferente? El poder de Dios, manifestado en la obra de la regeneración. Es decir, que Él nos hizo de nuevo. Él nos hizo nacer otra vez. Amén, hermanos. Esto proviene de Dios. La obra de la regeneración, como hemos leído aquí, es el efecto de la participación divina en ese cambio del corazón. Vamos a ver en el punto número 1 de la lección, se nos habla acerca de la necesidad de ser regenerado. La necesidad de ser regenerado. Y ahora recuerdo haber leído hace tiempo alguna ilustración y me recuerdo más bien que era en un canto que hace muchos años yo escuchaba. La melodía, la letra de ese canto dice que morían unos hermanos y llegaban al cielo y pedían entrar al reino de los cielos. Y alguien les preguntaba, ¿pero y tú qué eres? Y ya uno de ellos decía, yo soy bautista. Y el que estaba en la entrada del reino de los cielos le decía, aquí no hay de esos. Y se quedaba sorprendido el hermano bautista. Otro se adelantaba y decía, yo soy presbiteriano.
Y le decía al que está en la entrada del reino de los cielos: aquí tampoco hay de esos. Y se adelantaba otro y decía: yo soy Pentecostés. Aquí tampoco hay de esos. Y entonces ellos, asombrados, preguntaban: entonces, ¿quiénes son los que entran aquí? Y les contestaba la voz: los renacidos, los renacidos, los regenerados, los que volvieron a nacer. Gloria al Señor. Hoy, ¿cuántas denominaciones hay en el seno de la iglesia cristiana, verdad? De una forma, de otra, se llaman de muchas maneras, pero la Biblia solamente dice que hay unos que podrán ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios, y esos son los que nazcan de nuevo. Amén, hermanos. ¿Necesitamos nacer de nuevo? Sí. No solamente para aspirar a tener una vida mejor aquí, que esto es un beneficio de la regeneración. Cuando uno es regenerado, uno empieza a llevar una vida mejor, una vida más digna, una vida más limpia, una vida más alegre, una vida con paz, una vida con la prosperidad que da la bendición de Dios. Pero esos vienen siendo como recompensas añadidas. La verdadera grande necesidad que tiene el hombre de ser regenerado es que si no es regenerado, no va a poder entrar al reino de los cielos. De ahí que se impone para nosotros, si queremos llegar a la presencia de Dios, nacer de nuevo. Amén. Nacer de nuevo. Dice el punto 1 de nuestra revista, si usted lo quiere leer conmigo, si tiene su revista en su mano, dice así: la necesidad de la regeneración. Salomón, el rey sabio, dijo que Dios hizo al hombre recto, pero éste se buscó muchas cuentas. Vamos a buscar esa cita porque no aparece aquí en la revista y sin embargo se las quiero proporcionar. Es en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Eclesiastés 7, 29. Allí dice lo siguiente: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Fíjese, aún este versículo como que nos amplía nuevamente la comprensión para entender lo que es la regeneración. Dios nos hizo una vez, Dios hizo al hombre una vez. Amén, hermanos. La Escritura nos dice que Dios hizo al hombre. ¿Cómo se llamó ese primer hombre? Adán. Y la Escritura también nos dice cómo fue hecho ese hombre. Fue hecho un hombre perfecto, limpio, recto, santo, íntegro, un hombre sano. No había ninguna mancha en el primer hombre, hermanos, ni de tipo físico, porque era un hombre físicamente perfecto. No se enfermaba, su cuerpo diseñado para la eternidad. Y ya ven la maquinaria tan preciosa que es nuestro cuerpo. Pues Dios hizo al hombre físicamente perfecto, pero esa perfección iba más allá de lo físico. Tenía que ver con lo moral, tenía que ver con lo espiritual. Era un hombre sin ninguna mácula, porque además dice la Escritura que había sido hecho conforme a la imagen y la semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces, ese primer hombre que Dios creó era un hombre, como dice aquí la Escritura, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Aparece un pero, dice aquí: pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo bien, recto, perfecto, íntegro, santo. El hombre fue el que se pervirtió. El hombre se pervirtió, el hombre se apartó, el hombre se alejó. Y no nos referimos solamente a Adán, sino date cuenta cómo hemos vivido nosotros y cómo vive la mayoría de la gente en la actualidad, apartados de Dios, viviendo en muchas perversiones, viviendo en la maldad, viviendo en la iniquidad. Por eso, cuando se habla de regeneración,
Se entiende que es una obra que tendrá que volver a hacer aquel que la hizo al principio. Esto es Dios. Dios tendrá que volver a tomar al hombre para hacerlo de nuevo. Como le ilustró el Señor al profeta Isaías, ¿verdad? Cuando le dice: vete a la casa del alfarero y quiero que veas algo que te voy a mostrar. Y dice la Escritura que el profeta llegó, se paró en la puerta y vio que el alfarero estaba trabajando en la rueda y estaba haciendo una vasija. Pero dice que la vasija se le echó a perder en su mano, y tomó la masa y la amasó otra vez y empezó a hacer otra vasija nueva. Le dice al profeta: ¿ves lo que hace el alfarero? ¿Viste lo que hizo el alfarero? ¿No tendré yo también potestad para tomar vuestra vida y hacerla de nuevo? Sí. Aquel que nos hizo al principio es el que nos quiere y el único que puede hacer que nuestra vida sea una vida nueva. Bendito sea su nombre. Por eso somos regenerados. Esto quiere decir también vueltos a ser, remanufacturados. Gloria a Dios. Pero no solamente como un producto reciclado, sino como una creación nueva de Dios. Bendito sea su nombre. Dice aquí: la imagen que Dios hizo en el principio, la imagen de Dios que el hombre tenía en el principio, se destruyó por el pecado. Como dice en Romanos 3:12, todos se apartaron, a una se hicieron inútiles. Vamos a leer esa parte en Romanos capítulo 3. Ahí vemos cómo la Escritura nos señala esa acción del hombre de extraviarse, de perderse con todo, y que Dios lo había hecho una creación perfecta. En Romanos 3, del versículo 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso describe la condición de la humanidad. No importa que tenga una religión, no importa que tenga una gran preparación académica, no importa que tenga abundancia de recursos económicos. La gran mayoría de los hombres y mujeres, más bien todos, estamos comprendidos en esta definición acerca de la humanidad. ¿La humanidad es buena? No es buena. Que de pronto exhibe algunos actos aislados de bondad, pero la humanidad no es buena. No lo es. El hombre no es justo, el hombre no entiende, el hombre no busca a Dios. Esa es la triste realidad de la humanidad, de la condición del hombre. Qué diferente a aquel hombre creado al principio, que era santo y que era recto. El hombre se apartó y fuimos hechos hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3. Creo que esta es una de las cosas que más quedan de manifiesto en la actualidad en los hombres. Esa parte del carácter explosivo del hombre. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hoy en día hay un sentimiento que prevalece en la mayoría de los hombres, y es la ira. La ira. Nosotros, el Señor ya transformó esa naturaleza en nosotros. De pronto se quiere volver a asomar, no lo permitamos. Pero ahora nosotros podemos ver en el mundo, en aquel que no es un hijo de Dios, que no ha sido regenerado, que su naturaleza es la ira.
todo le molesta, por todo se violenta, por todo ofende, lastima. Es la naturaleza del hombre que no ha nacido de nuevo. Creo que a nosotros este pasaje nos da luz acerca de cómo debe ser nuestra vida ahora. Nosotros debemos de ir buscando, conforme vamos caminando en la senda del Señor, que estos episodios de enojo y de ira se vayan quitando. Se vayan quitando, porque si no van desapareciendo en nosotros, si permanecen allí, y peor aún, si van en aumento, quiere decir entonces, eso es un indicio muy claro de que nuestra naturaleza no ha sido transformada. Y entonces deberíamos llorar con angustia, con desesperación, decir: Señor, y yo creí que ya había sido renacido, y yo creí que ya era yo regenerado por solamente ir al templo, por solamente tener una Biblia en la mano. Pero me doy cuenta, mi realidad me exhibe cuando me lleno de ira. Quiere decir entonces que mi naturaleza no ha sido regenerada. Aquí hay un indicio claro para nosotros, y qué bueno que Dios lo pone ahí, para que ninguno de nosotros se confíe. Amén, hermanos. Para que ninguno de nosotros se confíe: como ya voy al templo, ya soy regenerado. No. Como ya leo la Biblia, ya soy regenerado. Quizá alguno hasta diga: como ya me bauticé, ya soy regenerado. La regeneración, aquí lo podemos ver claramente, se da en nuestra naturaleza. Una naturaleza cambiada, una naturaleza transformada. Y que si alguno diga: hermano, pero ¿cómo puedo? No puedes, lo tiene que hacer Él. Tú no puedes, lo tiene que hacer Él. Y que si alguno entonces diga: entonces no depende de mí, hermano, depende de Él. No, lo tiene que hacer Él, pero tú lo tienes que anhelar, tú lo tienes que buscar, tú tienes que llorar en su presencia para que Él te cambie. Porque la Escritura dice claramente que no es del que quiere, fíjate, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Lo que tú y yo tenemos que hacer es doblar la rodilla y decir: Señor, ten misericordia de mí, cámbiame, regenérame. Esta obra, recordemos que la obra de la regeneración es una obra exclusiva de Dios. Tú no te puedes cambiar. Puedes de pronto intentar algunos hábitos transformarlos. Puedes de pronto, como dicen en el mundo, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido un familiar o un conocido, un amigo que le gusta tomar y de pronto deja de tomar un tiempo? Y todos nos alegramos con eso, ahora decimos: oye, ya no tomas. Pero a veces nos dice: es que fui a jurar, y juran por un año algunos, o por determinado tiempo, y hacen un esfuerzo por cumplir ese juramento que hicieron, pero pasado el plazo, ¿a quién le ha tocado conocer esas historias? Yo creo que a muchos. Se termina el plazo del juramento y vuelve a tomar, y no toma un día, toma una semana, toma un mes, toma 3 meses. Juró y se aguantó un año, pero después, cuando empezó a tomar, otra vez no se pudo librar. ¿Por qué? Porque el poder para que el hombre nazca de nuevo tiene que venir de lo alto. Vea cómo lo dice en Jeremías 13:23. El Señor habla aquí de la imposibilidad del hombre de regenerarse. Jeremías 13:23 dice así: ¿mudará el etíope su piel? ¿Cómo tiene el etíope su piel, hermanos? Oscura, ¿verdad? El etíope, los etíopes son negritos.
Dice aquí, ¿mudará el etíope su piel? Luego dice, ¿y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Noten ustedes cómo se nos ponen ejemplos que tienen que ver con la naturaleza de los seres vivos. Se habla de un hombre y se habla también de un animalito, y tienen su propia naturaleza. Tienen su naturaleza, y su naturaleza no la pueden cambiar. De pronto un animalito puede ser domesticado, pero su naturaleza no cambia, ¿verdad? Así hemos visto casos de los leones que tienen en los circos, ¿verdad? El domador cree que ya lo tiene bien dominado al animalito, bien amaestrado, porque lo tuvo de cachorrito en sus brazos, porque todos los días le da de comer, y sabe que si le dice salta, va a saltar, siéntate, se va a sentar, camina para acá y camina para allá, y de repente el animalito, que no perdió su naturaleza, viene y lo ataca. ¿Sí o no? Porque la naturaleza de los animalitos es así, y la naturaleza del hombre también es de perversión. Ahora, vean ustedes, el hombre tiene la posibilidad y la habilidad, la extraordinaria habilidad de pervertirse solito. A veces ni siquiera necesitamos que alguien nos enseñe lo malo, que lo malo es lo que más fácil se aprende, ¿verdad? Lo malo se aprende rapidito, pero hay algunos que ni siquiera necesitan que les enseñen a hacer lo malo. Es una habilidad natural del hombre. Pero para regresar de ese camino, el hombre no puede solo. Ahí está lo triste. El hombre se puede alejar, se puede pervertir, puede ser un depravado, puede ser lo peor, pero no va a llegar un punto en el que diga, aquí me detengo y ahora me regreso. No puede. Puede ser alumbrado por el Evangelio, puede entender su condición de pecado, de muerte, y decir ya no quiero pecar, pero no puede regresarse él solo. Tiene que intervenir Dios. ¿Cómo? Haciendo el milagro de la regeneración. Por eso decíamos, al hombre le toca convertirse, abandonar el pecado, pero su naturaleza solamente la puede cambiar Dios. Dios es el único que puede cambiar la naturaleza de las personas. Aquí no hay tal cosa como eso que dice la sabiduría popular, entre comillas, genio y figura hasta la sepultura, dicen ellos. Genio y figura hasta la sepultura. Fíjese, hoy se da mucho en el ámbito de este pecado tan terrible y escandaloso que es la homosexualidad. Los homosexuales se escudan diciendo, es que así nací. No, nadie nace así. Nadie nace así. Así se hizo. Así se hizo. Si hubo alguna cuestión fisiológica o si hubo alguna cuestión mental en la niñez, se pudo tratar y se pudo corregir. Pero nadie nace así. El hombre escoge ese camino. Pero ¿hay esperanza para ellos? Sí, hay esperanza para ellos, porque esa naturaleza pervertida, corrompida, que hoy se quiere ver como algo normal, natural, y hasta legislar sobre eso, y hasta decir, tienen derecho, ¿verdad? Tienen derecho a ser así, tienen derecho a casarse, tienen derecho a tener familia, y pelean por sus derechos, y en muchos países y en muchos lugares los están consiguiendo. Se está legalizando la perversión, pero la palabra de Dios dice, no, tiene que volver a nacer, tiene que regenerarse. Y en la iglesia de los Corintios había hermanos que habían sido homosexuales, y Pablo les
Pablo menciona a los borrachos, a los idólatras, a los adúlteros, a los fornicarios, a los que se echan con varones. Los menciona Pablo en su carta a los Corintios. Y luego les dice: y eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Es decir, que el Señor ya había hecho en ellos una obra de transformación. Para Dios sí es posible. Lo que los hombres creen que no es posible, para Dios es posible. Dios puede cambiar a una persona desde lo más profundo, porque para eso Él es Dios. Como el hombre no se puede cambiar a sí mismo, como ya hemos visto esa imposibilidad que tiene en Jeremías 13:23, es necesario que Dios intervenga. Por esta razón nuestro Señor dijo: os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La regeneración abarca todos los aspectos de la vida. Fíjese qué maravilloso es esto, ¿eh? Cuando Dios nos regenera, como ya lo hemos dicho otras veces aquí, Dios no va a poner un parche en tu vida. Dice su palabra que nadie pone un remiendo de un paño nuevo en un vestido viejo. Imagínese que usted tiene una ropa que le gusta mucho, pero con el paso del tiempo se ha hecho viejita. Usted no va a ir a comprar un pedacito de tela, ¿verdad?, nuevo, para remendar un vestido que ya se hizo viejo. ¿Quién hace eso? ¿Y cómo podríamos pensar que Dios le va a poner un parche nuevo a nuestra vida vieja? No, cuando Dios nos regenera, cambia todos los aspectos de nuestra vida. Todo, lo que usted quiera pensar que tenga que ver con su vida, todo Él lo cambia. Todo Él lo cambia. Recuerdo un hermano que, habiendo sido ya regenerado, pidió ser bautizado. Y llegó el día de los bautismos, y él se formó en la fila de los que iban a ser sumergidos en el agua. Y él veía que todos se quitaban pues sus pertenencias, se quitaban el reloj, se sacaban la cartera y la entregaban. Y él empezó también a quitarse sus cosas, pero hubo alguien que le dijo: oye, ¿y tu cartera? Dice: esa déjala ahí, que también se tiene que regenerar. Y parecía una cuestión pues sin sentido, pero el hermano estaba pensando lo que estaba haciendo. Y después le preguntan: ¿por qué quisiste que te bautizaran con la cartera? ¿Se mojaron tus cosas? Es que esto también se tiene que cambiar. Y qué importante, porque mire, algunos han sido regenerados en muchos aspectos de su vida, menos en ese. Cuando estábamos en el mundo, el que era borracho le invitaba a todos, ¿verdad? Yo invito, yo pago. Y luego en la obra de Dios, si ese aspecto económico no se regeneró, no hay la misma generosidad, ¿verdad? No hay la misma generosidad, no hay la misma liberalidad para dar para la obra de Dios. Bueno, y una vez me decía un hermano, que por cierto traía una ofrenda generosa para el programa de televisión, y le decía yo: oye, pues muchas gracias por esta ofrenda. Y él me decía: no, a mí no me des las gracias, dale las gracias a Dios que me cambió, dice, porque yo antes era bien codo, dice, yo no daba nada ni a nadie, dice, y la verdad sigo admirado de cómo es posible que yo pueda dar esta ofrenda, dice. Yo no era así, dice, yo no era así, pero Cristo hasta en eso me cambió, decía este hermano. Gloria a Dios. Por eso dice aquí: la regeneración abarca todos los aspectos de la vida, todos, y es en verdad un acto en que se da un nuevo ser a la persona. Leamos como dice en Efesios 2:1, Efesios capítulo 2:1, un versículo muy conocido por todos. Gloria a Dios. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Y Él nos dio vida. En ese momento Él nos hizo otra vez, nos regeneró. Bendito sea su nombre. El punto 2 de nuestra lección dice que en muchas partes de la Escritura el creyente es llamado un hombre nuevo. ¿Cómo somos llamados ahora, hermanos? El hombre nuevo. Además se usan otros términos también: nueva criatura o resucitado. Cuando la Biblia habla del creyente como un hombre nuevo, como una nueva criatura o como alguien que ha resucitado, es porque se está refiriendo a un hombre o a una mujer que ya pasó por el milagro de la regeneración. Amén, hermanos. Alguien que ha pasado por el milagro de la regeneración. La regeneración no es un mero ideal, sino una gloriosa realidad. Aleluya. Una realidad que se ajusta a esta verdad. Como dice 2 Corintios 5:17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Noten ustedes cómo se refiere al creyente. De modo que si alguno está en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Yo no puedo decir que estoy en Cristo y no ser una nueva criatura. Si estoy en Cristo, tengo que ser una nueva criatura. En las exhortaciones hechas a los creyentes en Cristo, se les trata con los siguientes nombres: nueva criatura, nuevo hombre o resucitado. Vamos a ver algunas de esas citas que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Gálatas 6:15. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El pasaje se refiere a esa división que había de los judíos con respecto a ellos mismos y a otros pueblos. Ellos, hasta de manera despectiva, cuando se referían a alguien que no era judío, le decían incircunciso. No les importaba su nacionalidad, sino simplemente decían: ese hombre es un hombre incircunciso. ¿Por qué? Porque no pertenece al pueblo judío. Pues los judíos, todos ellos eran circuncidados. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: aquí ya no hay ese tipo de diferencias. Aquí ya no es si es circuncidado o es incircunciso. Aquí eso ya no vale, sino lo que importa es la nueva creación. Aleluya. Y nos damos cuenta que el evangelio fue alcanzando tanto a judíos como a no judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Efesios 2:15 dice así: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿A cuáles dos se refiere? Al que era judío y al que no era judío. De los dos, dice, judíos o no judíos, el Señor ha querido hacer un solo y nuevo hombre. Gloria al Señor. Noten ustedes la expresión nuevo hombre. Nuevo hombre. Qué importante es esto. Mire, hoy en día yo he conocido gente, quizá usted también, es muy probable, que me ha dicho: es que yo ya estuve un tiempo con los mormones, aunque era católico, y luego fui con los testigos, y ahora vengo con ustedes. Y gente que continuamente va cambiando de religiones, de doctrinas, de creencias.
pero su vida no cambia. Uno puede cambiar de religión, ¿sí? El hombre puede escoger si se congrega en el salón del reino, o en una mezquita, o en una sinagoga, o en una catedral, o en un templo, o si no se congrega. Pero por eso ya es una nueva criatura, ¿no? Mucha gente que ha ido cambiando de religión, de creencia, pero su vida no ha cambiado. Esta es la gran diferencia con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no es una religión, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quien cree en el Evangelio, quien recibe el Evangelio en su corazón, está recibiendo el poder de Dios que lo va a transformar. No para que tenga una nueva religión, sino para que tenga una vida nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Una vida nueva. Esto implica también que nosotros vamos a tener una vida pasada. Y la Biblia también habla de la vida pasada. Cada uno de nosotros tendrá una vida anterior. Y la Biblia nos exhorta, la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros vayamos dejando cada vez más atrás esa vida anterior. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de esto. Esa vida pasada sin Cristo se le llama el viejo hombre. Esa vida debe ser destruida con todas sus costumbres. Romanos 6:6. Gloria al Señor. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fíjate esa parte nuestra, el viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que el cuerpo del pecado sea destruido. Fíjate, cuando el Espíritu Santo hace la obra en ti de la regeneración, tú sientes una urgencia.